Las bombas utilizan movimiento mecánico para provocar que el fluido fluya. Producen potencia fluídica. Los actuadores utilizan el flujo de fluido y la presión para realizar el trabajo. Utilizan la potencia fluídica para producir movimiento mecánico. Aunque las bombas y los actuadores realizan tareas diferentes en los sistemas hidráulicos, sus funciones básicas son muy similares. Ambas toman una forma de energía y la convierten en otra, por lo tanto, no es difícil entender que sus estructuras sean similares. Esta presentación, Bombas y actuadores, describe la estructura y operación básica de varios tipos de bombas y actuadores. Después de que finalice esta lección, usted deberá poder describir la estructura y operación básica de las bombas de paletas no balanceadas y de las bombas de engranajes internos y externos. Describir la estructura y operación básica de las bombas de pistones radiales y axiales. Identificar métodos para variar el desplazamiento en bombas de paletas y en bombas de pistones radiales y axiales. Describir la estructura y operación básica de varios tipos de motores y actuadores rotatorios. Describir la estructura y operación básica de varios tipos de cilindros hidráulicos. Describir la función de dispositivos de cilindro tales como bujes de casquillo de vástago y sellos del pistón, pasos de purga de aire, ajustadores de carrera, tubos de tope y amortiguadores. Todas las bombas hidráulicas se ubican dentro de una de dos clases. Las bombas son de desplazamiento no positivo o de desplazamiento positivo. Las bombas que se ubican dentro de estas clases difieren respecto del método mediante el cual entregan el fluido y la forma en que la entrega de la bomba es afectada por los aumentos en la presión del sistema. Las bombas de desplazamiento no positivo, también llamadas bombas hidrodinámicas, aceleran el fluido y después lo empujan al interior del sistema. Un ejemplo típico de una bomba de desplazamiento no positivo es la bomba centrífuga o bomba impulsora. Consiste de una caja de bomba, con un puerto de entrada y de salida, y un mecanismo de álave impulsor. A medida que el fluido entra en la bomba, la rotación de los álabes impulsores acelera el fluido. La fuerza centrífuga empuja el fluido a lo largo de la pared de la caja y a través del puerto de salida. El fluido es aspirado continuamente al interior de la bomba desde el tanque, mientras que el fluido dentro de la bomba fluye al sistema. Una característica de las bombas de desplazamiento no positivo es de particular importancia. Los espacios o las cámaras entre los álabes no están sellados entre sí. Por lo tanto, el puerto de entrada no está sellado del puerto de salida. A medida que los álabes impulsores giran, el fluido puede permanecer adentro de la bomba y recircular. Esta característica afecta la forma en que la entrega de la bomba responde a los cambios en la presión del fluido. A medida que el flujo de la bomba es bloqueado o encuentra resistencia, la presión del sistema aumenta. Esta presión trabaja contra la fuerza centrífuga producida por la bomba y reduce el caudal de la bomba. Si la presión del sistema aumenta por arriba de la presión resultante de la fuerza centrífuga, el fluido ya no saldrá de la bomba. Permanece adentro de las cámaras y continúa girando con los álabes impulsores. En las bombas de desplazamiento no positivo existe una disminución inmediata en el caudal a medida que la presión del sistema aumenta. Entre mayor sea la presión, menor será el caudal. El caudal puede detenerse con facilidad, incluso a presiones del sistema relativamente bajas. Por lo tanto, estas bombas generalmente no se instalan en sistemas hidráulicos de alta presión. Se utilizan en aplicaciones tales como transferencia de aceite y bombeo de refrigerantes,
que requieren la entrega de grandes cantidades de fluido a bajas presiones. Una característica importante de las bombas de desplazamiento no positivo es A. Que utilizan potencia fluídica para producir movimiento mecánico. B. Que son muy eficientes con sistemas de alta presión. C. Que la dificultad para detener el flujo aumenta a medida que la presión disminuye. D. Que no son muy eficientes con sistemas de alta presión. A medida que el flujo de la bomba es bloqueado o encuentra resistencia, la presión del sistema aumenta. Esta presión trabaja contra la fuerza centrífuga producida por la bomba y reduce el caudal de la bomba. A medida que el flujo de la bomba es bloqueado, una característica importante de las bombas de desplazamiento no positivo es las bombas de desplazamiento positivo están diseñadas para transportar fluido desde la entrada de una bomba hacia la salida de la misma en cámaras selladas. En el puerto de salida, todo el fluido es expulsado de cada cámara. Los sellos entre las cámaras evitan que el fluido permanezca y recircule dentro de la bomba. Por lo tanto, un aumento en la presión del sistema tiene solo un efecto mínimo sobre la entrega de la bomba. Las bombas de desplazamiento positivo entregan fluido a través de un mecanismo rotatorio o reciprocante. Las bombas que utilizan un mecanismo rotatorio se conocen como bombas rotatorias. Algunos ejemplos incluyen bombas de paletas y bombas de engranajes internos y externos. Una bomba de paleta simple consiste de una caja, un anillo de leva redondo, un rotor montado en el eje motriz, paletas que se insertan en ranuras en el rotor, y una placa de puerto que contiene un puerto de entrada y un puerto de salida. El rotor se posiciona descentrado dentro del anillo de leva y las paletas pueden moverse libremente hacia adentro y hacia afuera de las ranuras. A medida que el eje motriz hace girar el rotor, la fuerza centrífuga impele las paletas contra el anillo de leva estacionario, formando cámaras selladas. Durante la primera mitad de cada rotación, las paletas salen de las ranuras del rotor y el tamaño de las cámaras formadas entre las paletas aumenta. Durante la segunda mitad de cada rotación, las paletas son forzadas a entrar de nuevo en sus ranuras y disminuye el tamaño de las cámaras de bombeo. Veamos más detalladamente la forma en que opera este mecanismo de bombeo. A medida que cada cámara de bombeo empieza a aumentar de tamaño, el aire adentro de la cámara se expande para llenar el volumen aumentado. Esto provoca que la presión adentro de la cámara disminuya por debajo de la presión atmosférica. Este ligero vacío provoca que el fluido en el tanque, el cual está expuesto a la presión atmosférica, sea forzado por la entrada de la bomba. Las ranuras en el puerto tienen forma especial para que el fluido entre a las cámaras de bombeo mientras aumentan de tamaño y sea expulsado de las cámaras mientras disminuyen de tamaño. Si la bomba está funcionando adecuadamente y las paletas no están dañadas o desgastadas, el fluido no se fuga de una cámara a otra. Así, aun y cuando la presión sea alta, todo el fluido es expulsado de cada cámara al final de la rotación. En el tipo de bomba que se acaba de describir, la presión ejercida por el fluido en un lado del eje motriz no está balanceada por la presión del fluido en el otro lado. Esta bomba se denomina bomba de paletas no balanceadas. Este desbalance puede causar esfuerzo sobre los cojinetes, en especial si la bomba debe operar contra alta presión del sistema. Un diseño especial de bomba, llamado bomba de paletas balanceadas, reduce el problema de esfuerzo sobre los cojinetes a través de dos sistemas de bombeo, uno a cada lado del rotor. En este tipo de bomba hay dos puertos de entrada y dos puertos de salida. A medida que el rotor gira dentro de un anillo de leva ovalado,
Las cámaras de cada lado del eje motriz aumentan de tamaño aceptando el fluido hidráulico. Después, disminuye su tamaño para expulsar el fluido del sistema. ¿Cuáles de las siguientes opciones son partes de una bomba rotatoria? Seleccione cada parte correcta, luego haga clic en el botón de finalizado para continuar. Su respuesta es parcialmente correcta. Las partes de una bomba rotatoria incluyen el anillo de leva, la caja, la placa de puerto, la paleta y la leva. Seleccione la flecha de siguiente para continuar. Otro tipo de bomba rotatoria, la bomba de engranajes externos, consiste de una caja con puertos de entrada y salida, un eje motriz y un juego de engranajes externos complementarios, un engranaje impulsor y un engranaje impulsado. En este tipo de bomba, se forman cámaras en los espacios entre los dientes del engranaje y la caja de la bomba. El fluido es aspirado hacia la bomba a medida que los engranajes se desengranan cerca del puerto de entrada. Mientras los engranajes giran, el fluido es atrapado y transportado en las cámaras de bombeo. Cerca del puerto de salida, mientras los engranajes se vuelven a engranar, el fluido es forzado a través del puerto de salida hacia el sistema. Un engranaje interno o bomba de rotor de engranajes utiliza un mecanismo diferente para entregar el fluido de forma positiva. Esta bomba consiste de una caja de bomba, un engranaje impulsor interno con dientes externos, un engranaje impulsado externo con dientes internos y una placa de puerto. El engranaje impulsor interno tiene un diente menos que el engranaje impulsado externo. Como resultado, se forman cámaras entre los dientes de los dos engranajes. Tracemos el flujo de fluido a medida que entra y es descargado desde una cámara simple. Mientras los engranajes se desengranan cerca del puerto de entrada de la bomba, el tamaño de la cámara de bombeo aumenta, formando el ligero vacío que se requiere para aspirar el fluido al interior de la bomba. El fluido continúa entrando a la cámara mientras aumenta de tamaño durante la primera mitad de la rotación de la bomba. A medida que continúa la rotación, el tamaño de la cámara empieza a disminuir. El fluido es expulsado a través del puerto de salida y es descargado de la bomba. El tamaño de las cámaras de bombeo cambia continuamente, aumentando para aspirar el fluido al interior de la bomba y disminuyendo para descargar el fluido de la bomba. Otro tipo de bomba de engranajes internos, la bomba de sellado en creciente, está diseñada para que la cámara aumente o disminuya de tamaño solo durante una parte de cada rotación. El fluido entra a la bomba a medida que los dos engranajes se desengranan cerca del puerto de entrada. Luego el fluido queda atrapado y se mueve a través de la bomba en dos juegos de cámaras. Un juego de cámaras se forma entre el engranaje interno y el sello. El otro se forma entre el sello y el engranaje externo. Mientras termina el sellado en creciente y los engranajes se vuelven a engranar cerca del puerto de salida, el fluido es expulsado de la bomba. Un engranaje interno o bomba de rotor de engranajes aspira el fluido al interior de la cámara utilizando A. Cámaras que cambian de tamaño. B. Presión del sistema. ¿Cuál de las siguientes opciones es una bomba de paletas no balanceadas? Seleccione la bomba correcta de las imágenes de abajo. No, es incorrecto. Inténtelo de nuevo. Correcto, es una bomba de paletas no balanceadas. ¿Cuál de las siguientes opciones es una bomba de engranajes internos de sellado en creciente? Correcto, es una bomba de engranajes internos de sellado en creciente. ¿Cuál de las siguientes opciones es una bomba de engranajes externos? Selección. Correcto, es una bomba de engranajes externos.
¿Cuál de las siguientes opciones es una bomba de rotor de engranajes? Seleccione la bomba correcta. Correcto, es una bomba de rotor de engranajes. ¿Cuál de las siguientes opciones es una bomba de paletas balanceadas? Seleccione la bomba correcta de las imágenes de abajo. Correcto, es una bomba de paletas balanceadas. No, es incorrecto. Inténtelo de nuevo. Correcto, es una bomba de paletas balanceadas. Las bombas también pueden entregar fluido a través del movimiento reciprocante de un pistón adentro de conocidas como cavidades cilíndricas, cada una de las cuales es una cámara de bombeo. A medida que el pistón sale de cada cavidad cilíndrica, el tamaño de la cámara de bombeo aumenta y se forma un vacío parcial. Como resultado de esto, el fluido es aspirado al interior de la cámara. A medida que el pistón se mueve hacia adentro de la cavidad cilíndrica, el fluido es expulsado de la cámara y a través del puerto de salida. Las cavidades cilíndricas pueden estar distribuidas de forma diferente dentro de una bomba de pistones, ya sea de forma radial o de forma axial. Una bomba de pistones radiales típica consiste de una caja, un anillo de reacción, un bloque de cilindro montado en el eje motriz, un juego de pistones y una clavija estacionaria con puertos de entrada y salida. Un patín de pistón está montado en un extremo de cada pistón. El bloque está posicionado descentrado dentro del anillo de reacción. Los pistones se insertan en cavidades cilíndricas ubicadas en forma radial en el bloque de cilindro. A medida que gira el bloque del cilindro, la fuerza centrífuga impele cada pistón hacia afuera, provocando que su patín se desplace a lo largo del anillo de reacción. La posición descentrada del bloque provoca que cada pistón se mueva hacia adentro y hacia afuera de la cavidad cilíndrica durante cada rotación. Mientras el pistón sale de su cavidad cilíndrica, aumenta el tamaño de la cámara de bombeo dentro de los incrementos de las cavidades cilíndricas. De esta forma, se crea el vacío parcial requerido para aspirar el fluido a través del puerto de entrada de la clavija y el interior de la cámara. A medida que continúa la rotación y el pistón es empujado de regreso a la cavidad cilíndrica, el fluido es descargado de la cámara y expulsado a través del puerto de salida de la clavija. Ya que cada cámara descarga el fluido en tiempos diferentes, la bomba entrega el fluido a un gasto constante. Echemos otro vistazo a la operación de la bomba mientras observamos un pistón y una cavidad cilíndrica durante una sola rotación. El fluido es aspirado al interior de la cámara. El fluido es expulsado de la cámara. Seleccione la parte de la bomba que utiliza fuerza centrífuga para crear un vacío y aspirar fluido. A medida que gira el bloque del cilindro, la fuerza centrífuga impele cada pistón hacia afuera, provocando que su patín se desplace a lo largo del anillo de reacción. La posición descentrada del bloque provoca que cada pistón se mueva hacia adentro y hacia afuera de la cavidad cilíndrica durante cada rotación. Fuerza centrífuga. Fuerza que resulta de la tendencia de un objeto giratorio de desplazarse en línea recta. Mientras el pistón sale de su cavidad cilíndrica, aumenta el tamaño de la cámara de bombeo dentro de los incrementos de las cavidades cilíndricas. De esta forma, se crea el vacío parcial requerido para aspirar el fluido a través del puerto de entrada de la clavija y el interior de la cámara. Seleccione la parte de la bomba que utiliza fuerza centrífuga para crear un vacío y aspirar fluido. Correcto.
Las bombas también pueden entregar fluido a través del movimiento reciprocante de un pistón adentro de una cavidad cilíndrica. Conocidas como bombas de pistones, estas contienen varias cavidades cilíndricas, cada una de las cuales es una cámara de bombeo. A medida que el pistón sale de cada cavidad cilíndrica, el tamaño de la cámara de bombeo aumenta y se forma un vacío parcial. Como resultado de esto, el fluido es aspirado al interior de la cámara. A medida que el pistón se mueve hacia adentro de la cavidad cilíndrica, el fluido es expulsado de la cámara y a través del puerto de salida. Las cavidades cilíndricas pueden estar distribuidas de forma diferente dentro de una bomba de pistones, ya sea de forma radial o de forma axial. Una bomba de pistones radiales típica consiste de una caja, un anillo de reacción, un bloque de un juego de pistón y una clavija. Un patín de pistón está montado en un extremo de cada pistón. El bloque está posicionado descentrado dentro del anillo de reacción. En las bombas de pistones axiales, las cavidades cilíndricas están distribuidas paralelamente al eje de un barril de cilindro. Al igual que la bomba de pistones radiales, las bombas axiales requieren un mecanismo que permite que el pistón se mueva hacia adentro y hacia afuera de las cavidades cilíndricas. Este movimiento del pistón es controlado a medida que los patines, montados en cada pistón, se desplazan a lo largo de una placa que está posicionada en un ángulo con respecto al barril de cilindro. A medida que se fuerza a los pistones a salir de sus cavidades cilíndricas, las cámaras formadas adentro de las cavidades cilíndricas aumentan de tamaño. Como respuesta, el fluido es aspirado al interior de la bomba. A medida que los pistones regresan a las cavidades cilíndricas, disminuyendo el tamaño de las cámaras de bombeo, el fluido es descargado de la bomba. El método a través del cual se obtiene el ángulo entre la placa y el barril depende de si la bomba es de placa oblicua, placa oscilante o eje acodado. Estas bombas de pistones axiales difieren en el componente que es angulado y en el componente que gira con el eje motriz. Una bomba de placa oblicua contiene una placa angulada estacionaria y un barril de cilindro que está conectado con el eje motriz y gira. En una bomba de placa oscilante, la placa angulada gira, en tanto que el barril del cilindro es estacionario. Tanto la placa como el barril del cilindro giran en la bomba con eje acodado. El barril del cilindro es angulado, no la placa. Veamos más detalladamente la bomba de placa oblicua. Consiste de una placa de puerto, un barril de cilindro montado en el eje motriz, un resorte de polarización y una placa de patín, pistones con patines y una placa angulada. La placa de patín y el resorte de polarización ayudan a sostener los patines de pistones contra la placa angulada. Mientras observamos el movimiento de un único pistón adentro de la cavidad cilíndrica de un cilindro, podemos ver que cada pistón primero es extraído de la cavidad cilíndrica de su cilindro. Esto aumenta el tamaño de la cámara de bombeo que se forma dentro de la cavidad cilíndrica y aspira fluido al interior de la bomba. Durante la segunda mitad de cada rotación, el pistón es devuelto a su cavidad cilíndrica y el fluido es descargado de la bomba. Los tres tipos de bombas axiales son: A. De carga superior, de eje acodado, aguda. Para cada una de las siguientes oraciones sobre bombas reciprocantes de desplazamiento positivo, seleccione verdadero o falso. Debe hacer una selección para cada una de las 7 oraciones para continuar.
Seleccione una oración para escuchar una explicación. Seleccione la flecha de la derecha para continuar. Una de las características más importantes de una bomba hidráulica es su caudal, que generalmente se describe en términos del volumen de fluido que se descarga de la bomba por minuto. El caudal de una bomba depende de dos características: el desplazamiento, que es la cantidad de fluido entregado cada vez que el eje motriz gira, y la velocidad de impulso, que es el número de veces que el eje motriz gira por minuto. Desplazamiento: volumen de fluido entregado durante una revolución o carrera del mecanismo de bombeo de la bomba. Para cambiar el caudal, debemos variar ya sea el desplazamiento de la bomba o la velocidad de rotación del eje motriz. El desplazamiento de la bomba depende de dos factores: el número de cámaras de bombeo y el tamaño máximo de cada cámara. En algunas bombas, como las bombas de engranajes externos e internos, el desplazamiento no puede ser variado ya que ni el número de cámaras ni el tamaño máximo de las cámaras de bombeo pueden ajustarse. Dichas bombas se denominan bombas de desplazamiento constante. Su entrega solo puede ser cambiada al variar la velocidad rotatoria del eje motriz. Otras bombas tienen un mecanismo que permite el tamaño máximo de las cámaras de bombeo, por lo tanto el desplazamiento de la bomba puede ser cambiado. Estas bombas se denominan bombas de desplazamiento variable. Las bombas de paletas y las bombas de pistones axiales y radiales están disponibles en modelos de desplazamiento variable. En las bombas de pistones radiales, el desplazamiento depende de la cantidad de desviación, que es la distancia entre el centro del anillo y el centro del elemento rotatorio. En las bombas de paletas de desplazamiento positivo, el tamaño máximo de la cámara se modifica al cambiar la cantidad de desviación entre el rotor y el anillo de leva. A medida que se reduce la cantidad de desviación, el tamaño máximo de la cámara de bombeo disminuye. Si el anillo de leva se centra alrededor del rotor, el tamaño de las cámaras de bombeo no cambia durante la rotación. El fluido no es aspirado al interior ni descargado al exterior de la bomba. El desplazamiento de la bomba disminuye a cero. Si el anillo de leva se mueve hacia una posición sobre el centro, el fluido de hecho fluye en dirección inversa a través de la bomba. El método para variar el desplazamiento en una bomba de pistones radiales es similar. El desplazamiento está a su máximo cuando la desviación entre el bloque de cilindro y el anillo de reacción es mayor. Si se reduce la cantidad de desviación, disminuye el desplazamiento de la bomba. El desplazamiento se reduce a cero si el anillo de reacción llega a centrarse alrededor del bloque de cilindro. La dirección del flujo se invierte si el anillo de reacción se mueve a una posición debajo del centro. En las bombas de paletas de desplazamiento variable, las posiciones relativas del rotor y el anillo de leva se controlan al mover el anillo de leva. En bombas de pistones radiales de desplazamiento variable, las posiciones relativas del bloque de cilindro y el anillo de reacción se controlan al mover el anillo de reacción. La presión del resorte mantiene el anillo de leva o anillo de reacción en la posición de desviación máxima. Cualquier mecanismo que produce movimiento lineal puede usarse para reposicionar los anillos. Un ejemplo típico es un tornillo de ajuste. Al girar el tornillo de ajuste se contrarresta la presión del resorte y se mueve el anillo para reducir la cantidad de desviación. Por lo tanto, disminuye el desplazamiento de la bomba. ¿Cuál de estas bombas es una bomba de desplazamiento variable? Otras bombas tienen un mecanismo que permite el tamaño máximo de las cámaras de bombeo, por lo tanto el desplazamiento de la bomba puede ser cambiado. Estas bombas se denominan bombas de desplazamiento variable.
Las bombas de paletas y las bombas de pistones axiales y radiales están disponibles en modelos de desplazamiento variable. ¿Cuál de estas bombas es una bomba de desplazamiento variable? Otras bombas tienen un mecanismo que permite el tamaño máximo. ¿Cuál de estas bombas es una bomba? Correcto. ¿En qué dirección debe ajustarse la bomba para disminuir la presión de salida? El método para variar el desplazamiento ¿En qué dirección debe ajustarse? Correcto. Si se desea también variar automáticamente el desplazamiento de la bomba en respuesta a cambios en la presión del sistema, la bomba también debe contener un mecanismo de compensación de presión. Dicho mecanismo está diseñado para reducir el desplazamiento de la bomba siempre que el flujo de fluido esté restringido o bloqueado. Un ejemplo de compensación de presión se observa en esta bomba de paletas de desplazamiento variable. La fuerza aplicada por un gobernador de resorte mantiene al rotor contra un tornillo de ajuste. La desviación máxima entre el anillo de leva y el rotor puede cambiarse manualmente al girar el tornillo de ajuste. La bomba también contiene una vejiga hidráulica que se posiciona para contrarrestar la fuerza aplicada por el gobernador de resorte. La vejiga se conecta a un conductor del sistema y se llena así de fluido que ejerce presión de sistema. Si el flujo de fluido está restringido o bloqueado, la presión del sistema aumentará. Cuando la fuerza aplicada por el fluido en la vejiga aumenta lo suficiente para contrarrestar la fuerza del gobernador de resorte, el anillo de leva se mueve. Esto disminuye la cantidad de desviación entre el anillo de leva y el rotor. El tamaño máximo de las cámaras de bombeo se reduce y el desplazamiento de la bomba disminuye. Cuando se permite el fluido fluir de nuevo, la presión del sistema disminuye. La fuerza aplicada por el mecanismo de compensación también disminuye, lo cual permite que el gobernador de resorte mueva el anillo de leva y que la cantidad de desviación aumente. Por lo tanto, el desplazamiento de la bomba aumenta. El uso de bombas de desplazamiento variable de presión compensada es especialmente útil en sistemas donde la operación del fluido es intermitente. En lugar de que la entrega completa de la bomba sea desviada a través de la válvula de alivio entre las operaciones de cilindro, el desplazamiento de la bomba simplemente disminuye o incluso cesa hasta que se requiere la entrega completa de la bomba una vez más. Seleccione la parte de la bomba que se conecta al conductor del sistema. Correcto. En las bombas de pistones axiales, el tamaño máximo de cada cámara de bombeo y por lo tanto el desplazamiento de la bomba se modifica al cambiar el tamaño del ángulo entre el barril del cilindro y la placa. A medida que la cantidad del ángulo se reduce, el desplazamiento de la bomba disminuye. Si el ángulo se reduce a cero, de manera que la placa quede perpendicular al eje del barril, no se aspira ni se descarga fluido hacia o desde la bomba. Al colocar la placa en ángulo en una posición sobre el centro, se invierte la dirección del flujo. En un modelo de bomba de placa oblicua ajustada manualmente, la placa se retiene en un yugo. La presión del resorte mantiene la placa y el yugo en un ángulo máximo. Puede utilizarse un mecanismo de tornillo para contrarrestar la fuerza de resorte. El ajuste manual del tornillo mueve el yugo y disminuye el ángulo de la placa. El modelo de bomba de placa oblicua de presión compensada contiene un resorte de yugo, una válvula compensadora y un cilindro de carrera. El resorte de yugo mantiene la placa en una posición de desviación máxima.
Un cilindro de carrera puede activarse para contrarrestar la fuerza del resorte y disminuir el ángulo entre la placa y el bloque de cilindro. El fluido no activará el cilindro de carrera hasta que la presión del sistema alcance un nivel lo suficientemente alto para operar primero la válvula compensadora y abrir la trayectoria del flujo hacia el cilindro. Cuando la presión del sistema es lo suficientemente alta para mover el cilindro de carrera, el caudal de fluido hacia el sistema se reduce o se detiene por completo. Para disminuir el desplazamiento de la bomba en una bomba de pistones axiales de presión compensada, un resorte de yugo debe a. Aumentar el ángulo de la placa. b. Disminuir el ángulo de la placa. ¿En qué dirección se debe ajustar el tornillo para disminuir o interrumpir el flujo de fluido hacia el sistema? Correcto. Los principios que afectan el repercuten en el diseño y la operación del actuador. Los tipos de actuadores incluyen motores hidráulicos, actuadores rotatorios y cilindros. Ya que las prioridades hidráulicas que hacen que las bombas sean eficientes aplican también a los motores hidráulicos, existen diseños de motores que corresponden a casi cualquier tipo de diseño de bombas. En un motor de engranajes, el fluido entra al motor y ejerce presión contra los dientes del engranaje cerca de la entrada del motor. A medida que los dientes son empujados, ambos engranajes giran. Los motores de rotor de engranajes internos producen rotación a medida que el fluido que entra al motor aplica presión contra los dientes de ambos engranajes. Los motores de paletas balanceadas y no balanceadas producen rotación a medida que el fluido que entra al motor aplica presión contra la paleta en el puerto de entrada. El fluido que entra a la cámara de hecho ejerce presión contra dos paletas, una paleta conductora y una paleta seguidora. De esta forma se ejerce presión en ambas direcciones. Sin embargo, se aplica una cantidad mayor de fuerza contra la paleta conductora ya que el área de su superficie es mayor a la de la paleta seguidora. Recuerde que la fuerza es igual a la presión por el área sobre la que se aplica la presión. Por lo tanto, debido a que la presión es mayor en la paleta conductora, esta es empujada hacia adelante provocando que el rotor y su eje giren. Los motores de paletas no pueden depender de la fuerza centrífuga para impeler las paletas afuera de las ranuras y contra la caja. Por lo tanto, para asegurarse que las cámaras están selladas, las paletas deben estar cargadas. Los métodos de carga incluyen carga con resorte de bobina y carga con presión de fluido. Los motores también están disponibles en modelos de pistones axiales. Un ejemplo típico es el motor de placa oblicua. A medida que el fluido entra al motor y llena las cavidades cilíndricas del barril del cilindro, los pistones son empujados hacia afuera de las cavidades cilíndricas y contra la placa angulada. A medida que el fluido aplica presión a los pistones, estos se deslizan a lo largo de la placa. Como resultado de esto, el barril del cilindro y su eje montado giran. La velocidad de rotación de la fuerza de salida o la torsión que desarrolla un motor pueden variarse al controlar el ángulo de la placa oblicua. Entre mayor sea el ángulo entre el barril de cilindro y la placa, mayor será la torsión y menor la velocidad de impulso. El ángulo de la placa puede ser manipulado con ajuste manual o con la presión del sistema. Identifique los actuadores de la siguiente lista. Seleccione finalizado para continuar. Su respuesta es parcialmente correcta. Los tres actuadores de la lista son la placa oblicua, la placa de pistones axiales y el rotor de engranajes internos. Seleccione la flecha de siguiente para continuar.
Otro grupo de actuadores, los actuadores rotatorios, están diseñados para proporcionar un movimiento de arco limitado. Estos componentes hidráulicos contienen un mecanismo que utiliza flujo de fluido y presión para proporcionar un movimiento de arco limitado de menos de 360 grados en cualquier dirección. Un ejemplo de este tipo de actuador es un actuador rotatorio de paleta simple. Consiste de un cuerpo de cilindro que contiene una barrera fija, una paleta montada en un eje y una tapa del extremo con dos puertos de actuador. La paleta divide el cuerpo del cilindro en dos cámaras. A medida que el fluido entra a la cámara, aplica presión contra la paleta y la mueve. De esta forma produce la rotación del eje. Mientras tanto, el fluido en la segunda cámara es empujado a través del puerto de salida. Después que la paleta ha girado aproximadamente 280 grados, esta golpea la barrera fija y así impide mayor rotación. Cuando las trayectorias de flujo hacia y desde el actuador se invierten, el fluido entra a la segunda cámara y hace girar la paleta en dirección contraria. Una desventaja de este tipo de actuador es la carga lateral del eje de salida, ya que el fluido ejerce presión solo sobre un lado del eje. Un actuador con doble paleta reduce el problema de cargas irregulares en el eje. Dicho actuador contiene dos paletas que dividen el cuerpo del cilindro en cuatro cámaras. El eje tiene dos pasajes que conectan las cámaras contrarias. El fluido que entra al actuador llena una cámara y fluye a través del pasaje en el eje para llenar también la cámara contraria. Por lo tanto, se aplica presión en ambos lados del eje. A medida que el fluido entra en las dos cámaras, es expulsado de las otras dos. Aunque este diseño de actuador reduce la carga lateral, la cantidad de movimiento de arco que produce se limita a aproximadamente 110 grados. En un actuador rotatorio, el movimiento limitado se produce a medida que el fluido que entra en la cámara ejerce presión para mover a. Una paleta, b. Un pistón, c. Un álave impulsor, d. Un engranaje. Los actuadores de cilindro se utilizan en muchas aplicaciones diferentes que requieren de movimiento lineal. Por lo tanto, existen muchas diferentes configuraciones. Los tipos más comunes son de extensión, ariete hidráulico, acción simple, acción doble, tándem y dúplex. El cilindro de extensión consiste de varios manguitos colocados unos adentro de otros. El fluido que entra al cilindro provoca que los manguitos se extiendan uno tras otro para realizar una carrera de avance. Este diseño de cilindro permite que la longitud de la carrera del cilindro sea mucho mayor que la longitud total del cuerpo del cilindro. Un cilindro de ariete hidráulico contiene un vástago de pistón cuyo diámetro interior es igual a la cavidad cilíndrica. Los cilindros de acción simple utilizan presión y flujo de fluido para mover el pistón y el vástago en una dirección, y presión de resorte para hacer devolver el pistón y el vástago a su posición original. ¿Cuál de los siguientes actuadores está diseñado de forma que la longitud de la carrera es mayor que la longitud del cilindro? A. Ariete hidráulico. B. Tándem. Los cilindros de acción doble utilizan flujo y presión de fluido para provocar que el pistón y el vástago se muevan en ambas direcciones. Sin embargo, la capacidad de estas carreras para mover cargas difiere.
Durante la carrera de avance de un cilindro de acción doble, se ejerce flujo y presión de fluido en toda el área del pistón. Sin embargo, durante la carrera de retroceso se reduce el área sobre la cual se ejerce presión de fluido debido al espacio ocupado por el vástago del pistón. Debido a esta diferencia en las áreas del pistón, el cilindro ejerce más fuerza durante la carrera de avance que durante la carrera de retroceso. Recuerde que la fuerza de salida es igual a la presión de fluido. La velocidad del vástago de retroceso también difiere. Debido al espacio ocupado por el vástago del pistón, el volumen máximo del extremo del vástago del cilindro es más pequeño que el volumen máximo del extremo ciego del cilindro. De esta forma, se requiere menos fluido para producir la carrera de retroceso. Esto hace que la carrera de retroceso sea más rápida que la carrera de avance. Debido a las diferencias en la fuerza de salida y la velocidad del vástago durante las carreras de avance y de retroceso, este tipo de cilindro se llama cilindro de acción doble diferencial. Si es necesario que las características de fuerza y velocidad de ambas carreras sean idénticas, debe utilizarse un cilindro no diferencial. Un cilindro no diferencial tiene un vástago de pistón en ambos extremos. Así, tanto el área de cada lado del pistón como el volumen máximo del vástago y los extremos ciegos son idénticos. Otros tipos de cilindros incluyen los de tándem y dúplex. Un cilindro tándem consiste de dos cilindros montados de extremo a extremo. Uno es un cilindro de trabajo y el otro es un cilindro auxiliar. Un vástago de pistón común se conecta a los pistones del cilindro. Este diseño de cilindro aumenta la cantidad de carga que el cilindro puede mover. A medida que el fluido entra a ambos cilindros, el área sobre la que se ejerce presión se duplica. Otro cilindro de propósito especial, el dúplex, también consiste de cilindros de trabajo y auxiliares montados de extremo a extremo. Sin embargo, los pistones y los vástagos de los dos cilindros no están conectados. Si el fluido es conducido únicamente al cilindro auxiliar, el vástago del pistón del cilindro de trabajo se extiende la mitad de su longitud de carrera total. Se obtiene una carrera de longitud completa si el fluido se conduce al cilindro de trabajo. Para lograr una presión igual en ambos lados de un pistón, ¿qué tipo de cilindro debe utilizarse? A. Ariete hidráulico. B. No diferencial. Independientemente del tipo de cilindro, se requieren varios componentes para asegurar la operación correcta. Un cojinete llamado buje de casquillo de vástago se instala en la tapa del extremo del vástago para guiar y soportar el vástago del pistón mientras se mueve hacia adentro y hacia afuera del cilindro. Se requieren sellos de casquillo de vástago para evitar que el fluido se fugue al exterior del cilindro a lo largo de los lados del vástago del pistón durante la operación del actuador. En la mayoría de los cilindros se utilizan dos sellos. Un sello primario hace contacto con el vástago y evita que el fluido se fugue al exterior del cilindro. Un sello limpiador también evita la fuga de fluido y limpia los contaminantes del vástago a medida que se retracta en el cilindro. Los cilindros también pueden contener sellos de pistón que ayudan a evitar que el fluido se fugue por el pistón. Existen otros componentes que son opcionales en los cilindros. Para permitir que el aire atrapado en cualquiera de los extremos del cilindro sea liberado antes de la operación del sistema, muchos modelos de cilindros contienen pasos de purga de aire ubicados en el barril cerca de cada tapa de extremo. Un mecanismo de tornillo llamado ajustador de carrera puede montarse a través de la tapa del extremo ciego para acortar la carrera del cilindro. Un tubo de metal llamado tubo de tope puede adaptarse alrededor del vástago del pistón para evitar que el pistón se mueva contra el buje de casquillo de vástago. Su función es evitar la excesiva carga lateral que puede resultar si un vástago de pistón largo debe manejar una carga pesada mientras se encuentra totalmente extendido.
Los amortiguadores están diseñados para evitar que el pistón golpee contra las tapas de extremo al final de una carrera. Consisten de una restricción, una válvula de retención de flujo inverso y un émbolo sumergido ausado si el amortiguador está en el extremo ciego, o un anillo ausado si el amortiguador está en el extremo del vástago. A medida que el pistón se acerca al final de su carrera, el amortiguador bloquea el puerto principal. El fluido que permanece en el cilindro es forzado a través de una restricción. La presión que se acumula mientras el flujo es restringido retarda el pistón al alcanzar el final de la carrera. El fluido puede fluir libremente hacia el cilindro para la carrera inversa a través de la válvula de retención de flujo inverso. Identifique correctamente las siguientes partes en orden. A. 1. Restricción. 2. Paso de purga de aire. 3. Amortiguador. B. 1. Amortiguador. 2. Buje de casquillo de vástago. 3. Restricción. C. 1. Tubo de tope. 2. Salida de la válvula de aire. Esa respuesta no es correcta. Por favor, inténtelo de nuevo. Identifique correctamente la siguiente. Esa respuesta no es correcta. Por favor, inténtelo de nuevo. Identifique correctamente. Esa respuesta no es correcta. Por favor, inténtelo de nuevo. Correcto. El número 1 es un amortiguador. El número 2 es un buje de casquillo de vástago y el número 3 es una restricción. ¿Cuál de las siguientes opciones es un actuador rotatorio de paleta simple? Seleccione el actuador correcto de las imágenes. Correcto. Es un actuador rotatorio de paleta simple. Tiene aproximadamente 280 grados de arco. ¿Cuál de las siguientes opciones es un actuador de motor de pistones axiales? Seleccione el actuador correcto de las imágenes. Correcto. Es un actuador de motor de pistones axiales. Es un actuador de desplazamiento variable con un ángulo ajustable. ¿Cuál de las siguientes opciones es un actuador de paletas no balanceadas? Seleccione el actuador correcto de las imágenes de abajo. Correcto. Es un actuador de paletas no balanceadas. Tiene paletas de resorte y presiones irregulares en su caja. ¿Cuál de las siguientes opciones es un actuador de cilindro de extensión? Seleccione el actuador correcto de las imágenes de abajo. No, es incorrecto. Inténtelo de nuevo. Correcto. Es un actuador de cilindro de extensión. Tiene una longitud de carrera mayor que la longitud del cilindro. ¿Cuál de las siguientes opciones es un actuador de engranajes externos? Seleccione el actuador correcto. Correcto. Es un actuador de engranajes externos. Produce una presión equivalente en su caja al permitir que el fluido fluya alrededor de ambos engranajes.